Buenos días. Nos ponemos en oración para pedir un fruto al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor eterno del Padre y del Hijo, concédeme el fruto de la caridad que me una a ti por medio del amor, el fruto del gozo espiritual que me llene de alegría aún en medio de las aflicciones, el fruto de la paz que produzca en mí la tranquilidad de la conciencia, el fruto de la paciencia que me haga amar la cruz y me ayude a llevarla, el fruto de la benignidad que me incline a socorrer las necesidades de mis prójimos, el fruto de la bondad que me haga benéfico para todos, el fruto de la longanimidad que me sostenga sin impacientarme en medio de las contrariedades. Te doy gracias, Dios Padre Todopoderoso, por este momento que vamos a compartir tu palabra, Señor. Te pedimos que nos envíes al Espíritu Santo para poder, pues, entender, conocer y discernir. Y más que nada, darla a conocer tu palabra, tus proyectos, Señor. Tú eres el Todopoderoso, tú eres el que nos da la sabiduría, el entendimiento y todos los dones que necesitamos para sacar adelante este proyecto, Señor. Bendito seas y alabado seas. Gracias, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. A ti también, Virgen Sagrada María. Tú como madre conoces nuestras dificultades, preocupaciones, ansiedades y limitaciones. Te suplicamos que nos ayudes a seguir adelante. Gracias y bendito seas. Y todo esto lo ponemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues ya vamos en la tercera unidad de la profundización 1. Entonces vamos a la presentación y comentario de la Constitución dogmática de Iberbo sobre la divina revelación. Entonces ya hemos checado varios puntos. Ya vamos en el punto número 5 del capítulo 1, la revelación en sí mismo. Luego vimos los comentarios. Vimos el artículo 3, preparación de la revelación evangélica. Comentarios. Luego vimos el artículo 4, en Cristo culmina la revelación. Leímos todo lo que habla de el artículo. Lo checamos comentarios. Y vamos a iniciar. Nos quedamos en el quinto. La revelación hay que recibirla con fe. Cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe, por la que el hombre se entrega libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad, y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por él. Para profesar esta fe necesitamos la gracia de Dios que previene y ayuda y los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el corazón y la convierte a Dios, abre los ojos de la mente y da a todos la suavidad en el aceptar y creer la verdad. Y para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Entonces, la revelación hay que recibirla con fe. Si nosotros tenemos fe y creemos en lo que se nos va revelando, pues todo va a ser posible. Comentario. El concilio enseña que cuando Dios revela
el hombre tiene que someterse con la fe. La fe es la respuesta a la revelación, es la adhesión personal y total del hombre a Dios que se revela. Es apoyo y seguridad en Él. Es libre sumisión a su palabra. Si la revelación es la autodonación y automanifestación de Dios en Jesucristo a todos los hombres, la fe es la donación total del hombre a Dios, que a través de Cristo nos llama a participar en su misma vida divina. Con ello se vuelve a la noción bíblica de fe, asentimiento, confianza, obediencia, comunión de vida, esperanza futura. Pero la fe no es una mera actividad humana, es un don divino, por eso exige la audición externa del Evangelio y la acción interna de la gracia, que previene y ayuda. El hombre debe someterse a Dios, que se revela mediante la fe. Para dar esta respuesta es necesario la gracia de Dios. La fe, por tanto, no es fruto solo de nuestro esfuerzo, sobre todo es gracia. La fe es también una semilla que debe madurar. La comprensión de la revelación la da el Espíritu Santo. Su acción es en orden al crecimiento de nuestra fe. Entonces, pues como lo habla aquí, bien claro, la revelación hay que recibirla con fe. Si nosotros tenemos fe y creemos que lo que nos promete el Señor Dios, nuestro Señor Jesús, en su palabra, si creemos que Él va a actuar, pues Él va a actuar. Porque si no creemos, de nada sirve que nosotros estemos ahora sí pidiendo, orando, suplicando si no tenemos fe. Y también es válido que no tengamos fe, pues hasta el pueblo que estaba en la esclavitud pedía pruebas. Lamentablemente nosotros los humanos así somos, estamos a veces pidiendo pruebas para creer. Entonces, pues también es válido pedirle a Dios nuestro Señor que nos dé fe o nos aumente la fe. Podemos decir, creo Señor, pero aumenta mi fe. Entonces, creer, tener esa confianza plena de que el Señor va a actuar en nuestra necesidad, aflicción que tenemos. Luego vamos a ver el artículo 6, las verdades reveladas. Mediante la revelación divina quiso Dios manifestarse a sí mismo y manifestar los eternos decretos de su voluntad acerca de la salvación y de los hombres, para comunicarles los bienes divinos que superan totalmente la comprensión de la inteligencia humana. Confiesa el Santo Concilio que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con seguridad por la luz natural de la razón humana, partiendo de las criaturas, pero enseña que hay que atribuir a su revelación el que todos, aún en la presente condición del género humano, puedan conocer fácilmente, con firme certeza y sin ningún error, las cosas divinas que por su naturaleza no son inaccesibles a la razón humana, las verdades reveladas. ¿Sí? Eso es estar consciente, dice, que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con seguridad por la luz. Si nosotros tenemos esa fe en Cristo, que es el autor de todo, pues debemos estar seguros que Él nos va a escuchar, que Él nos va a atender, así como nuestras necesidades. La fe implica el asentimiento y la adhesión a las verdades reveladas en orden a nuestra salvación. Es cierto que Dios puede ser conocido naturalmente, pero ha querido revelarse como para que este conocimiento se logre de una manera más fácil. De las verdades reveladas por Dios, algunas son misterios que son los ¿y qué son los misterios? Verdades que Dios nos revela y que van más allá de la comprensión de la inteligencia humana, pero no son contrarios a la razón, como es el caso de los siguientes: la Santísima Trinidad, la encarnación del Señor, la resurrección, la transfiguración de Jesús, la
transustanciación en la Eucaristía. Se trata de verdades reveladas por Dios a través de Cristo a todos los hombres. ¿Eh? Son verdades reveladas por Dios que ante los ojos del humano no lo podemos creer, pero es que puede ser posible. ¿Mm? Por eso dicen que para nosotros los humanos lo que es imposible, para Dios puede ser posible. Entonces, esa es la manera como Él se nos va revelando y se nos va dando a conocer. Luego sigue el capítulo 2, transmisión de la revelación divina. En el artículo 7, los apóstoles y sus sucesores, heraldos del Evangelio. Dispuso Dios benignamente que todo lo que había revelado para la salvación de todos los hombres permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Por eso Cristo Señor, en quien se consuma la revelación total de Dios Altísimo, mandó a los apóstoles a que predicaran a todos los hombres el Evangelio que prometido antes por los profetas. Él, él completó y promulgó con su propia boca como fuente de toda verdad salvadora y de toda ordenación de las costumbres. Esto lo realizaron finalmente tanto los apóstoles que en la predicación oral transmitieron con ejemplos e instituciones lo que había recibido por la palabra, por la convivencia y por las obras de Cristo, o habían aprendido por la inspiración del Espíritu Santo, como los apóstoles y varones apostólicos que bajo la inspiración del mismo Espíritu Santo escribieron el mensaje de la salvación. Más para que el Evangelio se conservara constantemente íntegro y vivo en la iglesia, los apóstoles dejaron como sucesores suyos a los obispos, entregándoles su propio cargo de magisterio. Por consiguiente, esta sagrada tradición y la sagrada escritura de ambos testamentos son como un espejo en que la iglesia peregrina en la tierra contempla a Dios de quien todo lo recibe hasta que lo sea concedido el verlo cara a cara tal como es. Entonces, ¿qué cosa quiere decir aquí? ¿Quiénes son los que transmiten la revelación divina? Pues por ejemplo, el Evangelio, todo lo que nuestro Señor Jesús predicó, enseñó. Eso quiere que nosotros, pues también lo demos a conocer, conocerlo y darlo a conocer, para que también los demás conozcamos qué es lo que quiere Dios para nosotros y más que nada su Hijo. Para conservar íntegro y para siempre el mensaje salvífico, Cristo envió a los apóstoles a predicar y comunicar la salvación. Ellos realizaron este mandato de Jesús por medio de una tradición viva. Con la predicción, con la vida, por ejemplo, por medio de la consignación por escrito que se plasma en el Nuevo Testamento. La transmisión horizontal de los apóstoles a la iglesia se perpetúa a través de sus sucesores, que son los obispos, para que así el Evangelio se conserve intacto y vivo. La tradición y la escritura son como el espejo en el que se ve la iglesia peregrinante. Entonces, para saber qué es lo que la distingue a nuestra iglesia católica, tenemos de saber qué es la tradición, la escritura y el magisterio. La tradición, pues todo lo que se hace en la hora santa, rosarios, misa, la Eucaristía, la Sagrada Eucaristía, y la escritura, pues todo lo que viene en la palabra de Dios, que es la Biblia. Y magisterio, pues quién lo da, quién lo transmite, quién lo da a conocer, pues obispos y sacerdotes. Entonces, de eso se trata la revelación divina, que se siga transmitiendo de muchas maneras para que el pueblo de Dios conozca lo que Dios quiere para nosotros. Artículo 8, la sagrada tradición. Ahora vamos a ir viendo por partes. La sagrada tradición. Así pues, la predicación apostólica que está expuesta de un modelo especial en los libros inspirados debía conservarse hasta el fin de los tiempos por una sucesión continua. De ahí que los apóstoles, comunicando lo que ellos mismos han recibido, amonesten a los fieles a que conserven las tradiciones que han aprendido o de palabra o por escrito, y que combatan por la fe que se les ha dado una vez para siempre. Ahora bien,
lo que enseñaron a los apóstoles. Encierra todo lo necesario para que el pueblo de Dios viva santamente y aumente su fe. Y de esta forma la Iglesia en su doctrina, en su vida y en su culto perpetúa y transmite a todas las generaciones todo lo que ella es, todo lo que cree. Esta tradición que deriva de los apóstoles progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas y las palabras, transmitidas ya por la contemplación y el estudio de los creyentes, que las meditan en su corazón, ya por la percepción íntima que experimentan de las cosas espirituales, ya por el anuncio de aquellos que con la sucesión del episcopado recibieron el carisma cierto de la verdad. Es decir, la iglesia en el decurso de los siglos tiende constantemente a la plenitud de la verdad divina. Basta que en ella se cumplan las palabras de Dios. Las enseñanzas de los santos padres testifican la presencia vivíficamente de esta tradición, cuyos tesoros se comunican a la práctica y a la vida de la iglesia, creyente y orante. Por esta tradición conoce la iglesia el canon íntegro de los libros sagrados y la misma Sagrada Escritura. Se va conociendo en ella más a fondo y se hace incesantemente operante, y de esta forma Dios, que habla con otro tiempo, habla sin intermisión con la esposa de su amado Hijo, y el Espíritu Santo, por quien la voz del Evangelio resuena viva en la iglesia y por ella en el mundo, lleva a los creyentes a toda verdad y hace que la palabra de Cristo habite en ello abundantemente. Entonces, es como Dios quiere darse a conocer por medio de las Sagradas Escrituras. Entonces, no se pone a hablar de la palabra de Dios cualquier persona que nomás sepa leer y escribir. No, aquí en la Iglesia Católica los sacerdotes y obispos se preparan por años, llevan un diplomado, no nomás porque hablen bonito, ya se ponen o lo ponen allí a hacer una sagrada misa o a dar un tema. Las personas que ponen a enseñar, a dar temas, son personas preparadas que te pueden explicar las Sagradas Escrituras. Y de eso depende que se siga transmitiendo la tradición, que al contrario no se pierda, sino que por medio de la tradición se siga dando a conocer la palabra de Dios. Ese comentario, la palabra tradición deriva del latín tradere, que significa entrar o transmitir. Se conoce como tradición apostólica o simplemente tradición al mensaje escuchado de Jesús, vivido, meditado y transmitido oralmente por los apóstoles. Jesús, además de enseñarles con discursos y ejemplos, les explicó su doctrina y les dio una manera de orar, de actuar y de convivir. San Pablo se refiere a esta tradición apostólica en Primera de Corintios. Entonces ahí nos sigue hablando de cómo se fue transmitiendo la tradición que transmitieron los apóstoles, pues es tradición apostólica. Y dice que son minúsculas, que se refieren a costumbres, ideas, modos de vivir de los hombres, y que una generación recibe de las anteriores una tradición de este tipo es puramente humana y puede ser abandonada cuando se considera inútil. Jesús mismo rechazó ciertas tradiciones del pueblo judío. Ustedes incluso dispensan del mandamiento de Dios para mantener la tradición de los hombres. Es en Marcos 7:8. La tradición y la Sagrada Escritura deben permanecer siempre unidas, es decir, lo que se debe conservar en tanto lo que se recibe de palabra, tradición, como lo escrito en la Biblia, ya que en estas enseñanzas está todo lo que debemos saber para alcanzar la salvación. La tradición es algo vivo porque sigue progresando gracias a la asistencia del Espíritu Santo. De ahí la costumbre de llamar la tradición viva de la Iglesia. Así lo confirman las palabras de los llamados santos padres, pues sus aportaciones han pasado a formar parte de ella. La tradición viva de la Iglesia puede ser descrita como aquello que debe creer, celebrar, vivir, orar, y que con el tiempo se va esclareciendo, profundizando, a la vez que perfeccionando y actuando,
Por la tradición conocemos el canon. La misma escritura se va comprendiendo mejor y se mantiene siempre actual. Dios sigue hablando constantemente con su iglesia y a través de ella con el mundo entero. Entonces, y ahí nos encontramos en el artículo 9. Bueno, pues aquí que nos da a entender que la tradición siempre va unida de la revelación que es la palabra. La tradición y la palabra siempre van a ir juntas. La tradición ya existía desde el Antiguo Testamento. Con la palabra de Dios le fueron dando culminación a hacerlo como Dios quiere y no como el mundo lo hacía. Entonces nuestro Señor Jesús vino a darle plenitud a esa tradición. Mutua relación entre la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. Así pues, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque procediendo ambas de la misma fuente divina, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin, ya que las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y la Sagrada Tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios a ellos confiada por Cristo, Señor, y por el Espíritu Santo, para que a la vez luz del Espíritu de la verdad con su predicación fielmente la guarden, la expongan y la difundan. Por eso la iglesia no obtiene su certeza acerca de todas las verdades reveladas solamente de la Sagrada Escritura, por lo cual han de recibir y venerar ambos con un mismo espíritu de piedad. Entonces es lo que nos dice que gracias al Espíritu Santo, pues nos vamos manteniendo esa unidad entre la palabra y la tradición. ¿Por qué? Porque si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo es cuando más lo entendemos. Tradición y escritura están íntimamente ligadas y compenetradas, no son de vías paralelas independientes, pues ambas brotan de la misma fuente. Dios que se revela se une a un mismo caudal, expresan el misterio de la salvación en forma diferente y complementaria y corren hacia el mismo fin, la salvación. Ambas son palabra de Dios. Así pues, la iglesia no deriva sinceramente de la escritura su certeza acerca de las verdades reveladas. Tradición y escritura se complementan mutuamente, no tanto como en cuanto se aportan, sino en cómo se iluminan una a la otra. Por ello, las dos se han de recibir y venerar con un mismo espíritu de piedad y reverencia. Nos encontramos un cuadro donde dice complementariedad de tradición y escritura. La escritura y la tradición. En cuanto a la forma, la escritura es única y repetible. En cuanto a la forma, la tradición es continua y prosigue en la historia. Pues sí, la tradición siempre ha existido y aún más que se sigue transmitiendo. Por la escritura podemos calificar las tradiciones auténticas, distinguiendo lo esencial de lo que es accidental, lo inmutable de lo que debe ser adaptable a cada época y cultura. Por la tradición, la Iglesia conoce el canon íntegro de los libros santos. En la Iglesia primitiva, cualquier escrito presentado que no coincidiera con la tradición apostólica era rechazado del canon bíblico. Y luego nos pasamos al artículo 10, que es relación de una y otra con toda la iglesia y con el magisterio. Entonces, la Sagrada Tradición, pues, y la Sagrada Escritura construyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios confiada a la iglesia. Fiel a este depósito, todo el pueblo santo, unido con sus pastores en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, persevera constante en la fracción del pan y en la oración, de suerte que prelados y fieles colaboran estrechamente en la conservación, en el ejercicio y en la profesión de la fe recibida.
pero el encargo de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en nombre de Jesucristo. Este magisterio evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino que enseñando solamente lo que le ha sido confiado, la sirve en cuanto que por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo la oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad, y de este único y depósito de la fe saca lo que propone que se debe creer como divinamente revelado. Como todo está ligado de uno a otro. Con la fe que se recibe, se debe de escuchar. Con esa misma fe se debe meditar, entender y transmitir. Es evidente, por tanto, que la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, según el designio sapientísimo de Dios, están entrelazados y unidos de tal forma que no tiene consistencia el uno sin el otro, y que juntos cada uno a su modo, bajo la acción de su único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Entonces, para que el pueblo de Dios comprenda y entienda, la tradición no se puede transmitir sola, ni la escritura se puede transmitir sola, porque si nos ponemos a guiarnos solo por la escritura, pues caeríamos en lo que hacen los protestantes. Entonces, la tradición tampoco se puede sola, van unidos, tradición, escritura y magisterio, porque ¿quién fue el que le dio la autoridad a los sacerdotes? Pues nuestro mismo Señor Jesucristo, que fue Él el que dejó los sacramentos, el que nos puso ese ejemplo, el que instituyó los sacramentos para que Él nombró al Papa y cómo se fuera revelando Dios con el Papa, los papas, los obispos y los sacerdotes. Todo tienen una función en conjunto. De allí que esa la Iglesia Católica se distingue de las demás, de los demás sectas, porque ni siquiera es una religión, es una secta de protestantes. La Iglesia Católica es la única que tiene esas tres características, que es las Sagradas Escrituras, la tradición y el magisterio. Esos tres elementos, la única iglesia que lo tiene es la Iglesia Católica. Dice, pueblo de Dios, tradición, escritura y magisterio son inseparables. Están entrelazados y unidos de tal forma que no tienen consistencia el uno sin el otro, constituyen el depósito de la fe. Entonces, las tres características van unidos para darle al creyente y enseñarle lo que quiere Dios que sepa. Y vamos con el capítulo 3. Vamos a ver el capítulo 3 de una vez. Inspiración divina de la Sagrada Escritura y su interpretación. Aquí vamos a ver ya lo que nos inspira la Sagrada Escritura y cómo se interpreta. Artículo 11. Se establece el hecho de la inspiración y de la verdad de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en las Sagradas Escrituras se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales se les han confiado a la misma Iglesia. Pero en la redacción
De los libros sagrados Dios eligió a hombres y se valió de ellos, que usaban sus propias facultades y fuerzas, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Pues todo esto, toda la Sagrada Escritura es inspirado por el Espíritu Santo. Por eso debemos de en cada momento que abramos las Sagradas Escrituras, leer la palabra de Dios, invocar al Espíritu Santo para que sea Él el que nos inspire, el que nos dé la interpretación de las Sagradas Escrituras. Dice. Puesto que todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo. Hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente con fidelidad y sin error la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Así pues, toda escritura divinamente inspirado y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda obra buena. Entonces, esa es la finalidad, cómo Dios nos va educando en su palabra, en su fe, en lo que Él quiere que seamos, qué es lo que Él quiere que seamos. Si los santos llegaron a hacer esa vida de santidad, porque se dejaron moldear por Dios Padre, por Dios Hijo y por Dios Espíritu Santo. Entonces, y pues, ¿quién fue esa madre que ha estado siempre ahí, dirigiéndonos y ayudándonos y diciéndonos que haga lo que Él les diga? La Virgen María. La Virgen María, que viene siendo la madre de Dios y madre nuestra, la madre de la iglesia. Dice, el concilio comienza indicando la relación que existe entre revelación e inspiración. Revelación es lo que se nos va revelando por escrito. Inspiración es lo que nos inspira el Espíritu Santo. La inspiración propiamente bíblica tiene por finalidad la consignación por escrito de la revelación divina. Podemos decir que Dios ha querido que su palabra revelada se transmita por una doble vía, la predicación oral o tradición y la consignación por escrito o Biblia. En efecto, el efecto propio y formal de la inspiración es constituir a la palabra de Dios en palabra conservada por escrito. En otras palabras, el efecto formal de la inspiración es la sagrada escritura. La Dei Verba presenta la naturaleza de la inspiración, los libros sagrados y normativos en cuanto escritos por inspiración del Espíritu Santo. Tienen a Dios como autor y su extensión todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Con todas sus partes, los textos bíblicos que se aducen tienen distinto valor, según de Timoteo 3:16, citado textualmente al final del número, contiene la frase clásica de la escritura inspirada por Dios. Define el origen de toda profecía de la escritura, hombres movidos por el Espíritu Santo. Estos dos textos presentan la fórmula bíblica sobre la inspiración. En segunda de Pedro se equiparan las cartas de Pablo a las demás escrituras, donde aparece que se hizo extensiva rápidamente a los escritos del Nuevo Testamento. La forma reinante en la época apostólica de que el Antiguo Testamento era palabra de Dios, por último, en Juan, el evangelista, se limita a recordar la autoridad apostólica del testimonio contenido en el cuarto evangelio, en el que se han referido los milagros que hizo Jesús para para que crean los lectores. La Constitución explica la actividad de los agiógrafos, escritores sagrados, bajo el influjo de la inspiración, describiendo su aportación humana. Entonces, fíjense la maravillosa acción de Dios, como quiere que nosotros tomemos la palabra de Dios, ¿no? que,
que nosotros creamos en lo que está allí y más que nada nos dejemos moldear, la recibamos con fe y la vayamos transmitiendo. Haz de cuenta que Él quiere que sepamos y descubramos todo su plan, todo su proyecto. Es para nuestra salvación, para salvarnos. Irlo conociendo, ir manejando todos sus, cómo Él nos se va revelando, cómo nos va. Yo lo veo como un manual para conocer y educar a los hijos de Dios, a las familias. Entonces la importancia